Hola y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Al Toque de la Una. Este es el primer episodio en el que comparto una historia que no es mía. Es decir, yo no la escribí. Una escucha valiente, generosa, anónima, me la confió, dejándose desnudar bajo la sombra del silencio. Yo apenas le di unos matices, la maquillé un poquito, con mucho respeto, y al final quedó una historia profundamente personal. No pude meterle realismo mágico porque no encontré la forma de vestir con sarcasmo, con magia, un dolor tan hondo. Y eso también está bien. Hasta ahora todos los cuentos que yo les he contado, los que he compartido yo, eran de amor y desamor de pareja. Me imagino que porque a los 20 el amor nos arrebata, nos toma por completo, con cada poro, con cada moco, con cada gota de sudor y lágrima. Cuando uno está enamorada del amor, inventar es bien fácil. Crear es como respirar. Los personajes brotan solos, mitad reales, mitad delirios bien vestidos. Pero luego llega la maternidad y todo lo emocional se constipa, los sentimientos se acumulan, se enredan, se intensifican y una vive con ese amor inmenso y brutal, mezclado con miedo, con culpa, con esa constante sensación de no ser suficiente nunca. Y escribir se vuelve difícil. ¿Cómo se pone en palabras algo tan abrumador, tan visceral? Por eso esta historia me atravesó, porque todos hemos conocido la tristeza profunda, la depresión que a veces se esconde detrás de sonrisas cotidianas. Casi todos, lamentablemente, conocemos alguna historia trágica de alguien que decidió irse. Yo también. Amigos, cercanos, queridos, que se han quitado la vida. Y el letargo que queda después de esas muertes incomprensibles es un limbo, una pausa que nadie pidió. A veces imaginé los últimos minutos de quienes toman ese camino. Pensaba en ellos como protagonistas de un cuento inconcluso, pero nunca me había detenido a pensar en quienes se quedan, en las madres que sobreviven, en la culpa absurda, injusta, desgarradora, de algo que tal vez nunca fue prevenible. Elena, mi tocaya, gracias. Muchas gracias por dejarme jugar con tus letras. Gracias por el honor de prestar tu historia a mi voz. Y ahora les dejo con El día que llovió por dentro. No había nada extraordinario en aquel día, salvo la dicha plena que otorga la tranquilidad del alma satisfecha, y una lluvia incansable que atraía masas al interior de centros comerciales. Un paseo por las galerías donde los aromas de los restaurantes se mezclaban con el perfume de los escaparates, como un lienzo en blanco en la vida de Elena, una profesora jubilada, cuyo único afán era saborear cada instante sin la tiranía del reloj. Mientras degustaba un café, sin prisa, como cada mañana desde que la libertad había llegado a su vida, experimentaba esa felicidad sutil que solo conocen quienes no deben nada a nadie. Pero el destino tenía otros planes para el día. El timbre del móvil rompió la serenidad de su mañana. La pantalla se iluminó con el nombre Violeta, la novia de su hijo.
resplandeciendo como mal augurio en la penumbra de su bolso. Un escalofrío recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica. ¿Puede una fracción de segundo cargar tanto peso? Por alguna razón presintió que algo andaba mal. La llamada duró apenas unos minutos. Sin embargo, los sentimientos provocados fueron un torrente incontrolable de emociones violentas, que se derramaron como leche hirviendo. La ira se encendió como una chispa en su pecho. El miedo la envolvió. La frustración la ahogó y el dolor la atravesó como un puñal. Violeta le informó que su hijo, Paco, había intentado quitarse la vida, con la misma frialdad con que se anuncia la llegada de la lluvia. Esa voz odiosa, gélida, con un tono trivial como si le llamara para comentar el clima, se convirtió en el eco de una pesadilla. Aún ahora, años después, no logra recordar cómo llegó a casa de Paco tras la llamada, cómo sus pies la llevaron por calles que parecían disolverse bajo la niebla de su angustia, cómo cruzó el umbral de esa puerta que alguna vez simbolizó la tranquilidad feliz de la casa materna, donde el aroma de los guisos favoritos flotaba como una bendición y las risas de niños quedaron impregnadas en las paredes, como un eco distante. Se sintió vacía, adentrándose en un mundo donde las reglas habituales ya no existían. Al entrar, lo vio. Su hijo, inmóvil en la cama, pálido, pero estable. Un mal de amores le había llevado a tomar esa elección sin sentido. Al saberlo, el miedo de Elena se transformó en ira, apoderándose de ella como un espíritu vengativo que toma posesión de un cuerpo ajeno. ¿Tampoco se valoraba a su hijo? ¿Tan frágil era su espíritu que un desengaño amoroso lo había llevado a esto? Paco había ingerido una cantidad alarmante de fármacos, píldoras blancas y azules, como pequeños mensajeros de muerte, sin gritos, sin llantos, con una calma tensa, pero determinada. Elena se mantuvo estoica, siguiendo los protocolos para aliviar aquellos casos. Un par de horas en el hospital, un lavado de estómago y su mano estoica, acompañando al hijo convaleciente en cuerpo y alma. Mientras esperaba, caminaba sin rumbo por los pasillos inmaculados del hospital, esos corredores blancos que apestaban a desinfectante y a miedo, con esa luz despiadada que no perdona arrugas ni pecados. La rabia crecía en su interior, como un volcán al que le habían sellado la boca, pero no el fuego. Y esa incongruencia la desconcertaba. ¿Cómo podía la furia ocupar el lugar del dolor? ¿Cómo era posible que no llorara, que no se derrumbara, que no se deshiciera como una madre rota en un rincón, como lo haría cualquier heroína de novela? Pero no, la ira la tenía de pie, con los dientes apretados y los puños listos. La ira le había dado una misión. Ese hijo de espíritu quebradizo, tan dependiente del amor medido de Violeta, era su obra, su criatura, su reflejo más punzante. Verle al borde del abismo, como una marioneta a la que se le rompieron los hilos, era una herida mal cerrada como madre. La amenaza de muerte, paseándose por la sala de urgencias con paso burlón, palidecía frente al empuje volcánico de su rabia. Y eso era lo verdaderamente perturbador. No el miedo, no el dolor, sino esa cólera cruda que había tomado el timón. No el amor, ese amor idealizado de postal que todo lo aguanta, sino la furia seca, filosa, que le daba razones para seguir respirando.
Elena se preguntaría por siempre por qué fue la ira y no el amor la que tomó las riendas, como si ambos sentimientos pelearan a cuchillo limpio por gobernar su corazón. Y era la rabia, sí, la que le ensanchaba el pecho, la que le abría espacio para no desfallecer, mientras su mente intentaba, con la precisión de un cirujano y la urgencia de una madre, no perderse entre los truenos de la tormenta. El peligro había pasado, al menos eso dijeron los médicos, y Paco, estabilizado tras un par de horas, respiraba. Pero la angustia en el pecho de Elena no se movió, permaneció ahí, estática, muda, latiendo despacio como si disfrutara del sufrimiento que sembraba. Elena llamó a su hija, no tanto para informarle, la información era excusa, sino para liberarse. Pero la llamada no trajo alivio, trajo una daga. Te admiro, mamá. ¿Cómo puedes manejar todo esto con tanta entereza? Dijo la voz al otro lado. Y esa frase, maldita sea, se le quedó suspendida en el aire como un anzuelo. Te admiro. Elena tragó en seco. No era una pregunta, era una sentencia. Admirable ella, la madre que no vio venir el derrumbe, la mujer que no detectó el naufragio en los ojos de su hijo. Era como si le hubieran colgado al cuello una medalla oxidada, que en lugar de honra pesaba como una condena, porque no se sentía digna, no de admiración, ni siquiera de perdón. Y mientras el eco de aquellas palabras se repetía en su mente como un martilleo cruel, la rabia que le había sostenido empezó a diluirse, deslizándose por su cuerpo como tinta en el agua. En su lugar quedó un silencio espeso, un vacío, un cansancio sin nombre. La ira se retiró y con su partida dejó un aura gris, un entumecimiento que le adormecía hasta las entrañas. El insomnio llegó con puntualidad quirúrgica, como si el cuerpo supiera que ya no valía la pena cerrar los ojos. Las noches se convirtieron en enemigas, largas, inmóviles, con la oscuridad riéndose a carcajadas desde cada rincón de la casa. Y una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales con la obstinación de los recuerdos, el sueño, ese ladrón que siempre se le escurría, por fin la encontró. Se le metió bajo la piel como una anestesia, pesado, sin sueños, sin redención. Pero al despertar, el día la mordió. Despertó como si hubiera caído desde una gran altura, con un sobresalto que no obedecía a ninguna lógica, solo a un presentimiento atroz. Buscó el teléfono, palpó las sábanas con desesperación y ahí estaba, la llamada perdida de Paco. El mundo se encogió. Después, los mensajes, fríos, mortales. Mamá, estoy muy triste, ya no puedo más. Te amo. Salió corriendo, no se puso zapatos, no pensó en paraguas, ignoró el pijama de franela gastada que colgaba de su cuerpo como una piel vieja. No importaba el frío que mordía su carne ni la lluvia que azotaba el mundo, como si Dios mismo hubiese perdido la fe. Solo importaba llegar. Tal vez, pensaba Elena, si lograba tocarle la mano, si lograba decirle te amo en voz alta y no en susurros mentales, algo cambiaría. Que el amor, aunque tardío, podría serle dedique a la muerte. Marcaba su número una y otra vez, con la insistencia febril de quien llama a las puertas del cielo pidiendo un milagro. Pero el silencio respondía. Ese silencio cruel que no consuela,
ni niega, solo aplasta. Cuando llegó, no tocó el timbre, lo martilló una y otra vez. Nada. Gritó su nombre con una desesperación que le desgarraba la garganta. Paco, 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 como una plegaria sin Dios. Y entonces los vecinos empezaron a asomar las cabezas desde la ventana, curiosos, cobardes, testigos inútiles. Les gritó sin filtro. Llamen a un cerrajero, a quien sea. Abran esta maldita puerta. La puerta, esa simple puerta, se volvió una muralla, un muro entre la vida y la muerte, entre su voz y la de su hijo, entre lo que pudo haber sido y lo que estaba a punto de ocurrir. Y mientras esperaba, empapada hasta los huesos bajo la lluvia inclemente de febrero, el mundo comenzó a desmoronarse. Todo lo que la sostenía, la compostura, el temple, la rabia, se cayó como un castillo de naipes. Y por fin lloró. Lloró con el cuerpo entero, con los dientes, con el estómago, con los huesos. Lloró por cada vez que lo mandó callar porque estaba cansada. Lloró por cada regaño exagerado, por cada mirada impaciente, por cada vez que fue madre antes que cómplice, juez antes que refugio. Lloró por todas las señales ignoradas, por las palabras no dichas, por los abrazos que nunca dio, por las veces que creyó que educar era endurecer, que amar era corregir, que salvar era imponer. Y entonces vinieron las imágenes, su hijo, su niño, el mismo al que había cunado, al que alguna vez le sostuvo la frente cuando vomitaba de nervios, al que le sacaba un mar de risas con cosquillas en el vientre. ¿Cómo iba a encontrarlo ahora? ¿Un disparo? ¿Un charco de sangre en el suelo de la cocina? ¿Su cabeza hueca como una cáscara rota? ¿Colgado de la lámpara como un fruto maldito? ¿Tendido en la bañera, azul, irreconocible? Cada escena pasaba por su mente con la precisión cruel de una película de horror. El miedo la derribó. Cayó al suelo como si la hubieran derribado de un golpe, en posición fetal, como volviendo al origen. Sus lágrimas rodaban por la cera sucia, mezclándose con la lluvia que no cesaba. Y entonces gritó. Un alarido primitivo, animal. No fue una palabra, fue un aullido, una súplica a la vida, un reclamo a los dioses, una queja contra el universo por no haberle dado advertencias más claras. Un grito tan feroz que el barrio entero se quedó quieto. Por un momento, por un instante suspendido en la eternidad, Elena se convirtió en la representación misma del dolor humano. Una madre que teme haber perdido a su hijo. No hay poesía en eso. No hay metáfora que lo abarque. Solo un cuerpo quebrado en la lluvia. Y sin embargo, su corazón seguía latiendo. Pero ella sabía que estaba muerta por dentro, rota, sin remedio. Allí quedó, empapada y temblando, mientras el tiempo se estiraba como un castigo, esperando al cerrajero, esperando el juicio final
detrás de esa puerta, esperando que la muerte se dignara a dar su veredicto. Copyright E 2024 Al toque de la una. Todos los derechos reservados. El contenido de este podcast, incluyendo audio, guiones y cualquier material adicional, está protegido por leyes de propiedad intelectual. No se permite la reproducción, distribución o modificación de este contenido sin el permiso expreso de Al toque de la una. Gracias por respetar nuestro trabajo y por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.